Buenas, profe. Y bueno, para presentarme primero, mi nombre es José Velázquez. Nosotros vamos a presentar sobre el proyecto de los semáforos, ¿verdad? Como objetivo principal tenemos analizar las ventajas y desventajas de los semáforos en el uso cotidiano. Como parte del proyecto de investigación, nosotros realizamos una búsqueda de información acerca de la historia, los diferentes componentes, los tipos de semáforos y cómo están constituidos, ¿verdad? Eh, bueno, la razón por la que nosotros elegimos este tema básicamente es que nos genera cierta curiosidad acerca de cómo funcionan estos, existiendo ya desde hace más de un siglo, ¿verdad? Entonces, bueno, a nosotros nos llamó bastante la atención, más que todo porque por lo general, todos los que manejan o todos los que este, trabajan en fábricas, ¿verdad? En esa parte, de ahí, hacen uso del semáforo, ya sea para indicar funciones, ¿verdad? O para manejar, y no sabemos cómo funcionan. A veces, bueno, se va la luz y usted se pregunta, ok, ¿por qué no se apagó? ¿Verdad? Entonces hay que comprender un poquito en esa parte. De igual manera, y explicar un poco de las nuevas tecnologías que se le están aplicando y las ventajas que esto supone para la población en general y digamos la facilidad de traslado de un punto a otro más rápido. De igual manera, digamos, en las fábricas se utilizan diferentes tipos para indicar ya sea si es peligroso, que si es seguro o si hay que tener precaución en ciertos casos, ¿verdad? En las maquinarias. Entonces los dejo con un compañero. Él va a explicar un poquito sobre la historia del semáforo y espero que sea de su agrado la explicación. Buenas, mi nombre es Denis Ramírez y yo les voy a hablar sobre lo que es la historia de los semáforos. Bueno, ya sabemos que los semáforos en cuanto a la seguridad vial es sumamente importante y es una de las piezas más fundamentales que se ha creado para esto. Y bueno, el primer semáforo que se creó fue en Westminster en el año 1868, creado por un ingeniero que su apellido era Knight. Él era especialista en señales de ferrocarril, y este semáforo que él inventó solo poseía dos luces. Poseía luces de gas rojas y verdes, bueno, una roja y una verde, y sin embargo, a pesar de los años, no tuvo mucho éxito, ya que provocó que un accidente, lo cual fue que explotara y se dejaran de usar por un tiempo. Muchos años después, debido a la gran cantidad de vehículos que circulaban en los Estados Unidos, se decidió instalar el primer semáforo moderno, que fue inventado por Garrett Augustus Morgan. Este contaba con las mismas luces que el primero y también un emisor de sonidos. Después, en 1920, el sistema cambió y se sustituyó, perdón, el zumbador por la tercera luz de color ámbar. Y en 1953 aparecen los primeros semáforos eléctricos. Muchas gracias y a continuación yo estaré hablando de los diferentes tipos de semáforos, como se ve acá. Y las principales categorías que se tienen para esto de la forma más básica y general, se tienen los semáforos automáticos y se tienen los semáforos manuales. Bueno, los semáforos automáticos, ambos semáforos tienen PCRs, tienen sistemas PCR, que es la caja de comandos o la caja de circuitos, que es el cerebro del semáforo. Ambos tienen estas, pero el PCR de un semáforo automático es mucho más complejo porque este combina diferentes componentes. Por ejemplo, estos pueden ser sensores de presión para detectar cuántos carros están transitando por esta vía. Así el semáforo usa un algoritmo, detecta cuántos carros hay y sabe calcular cuánto tiempo tiene que durar cada verde, cada rojo, cada amarillo, y igualmente para los pasos peatonales.
Estos tienen sensores de movimiento, por ejemplo, o se tienen botones. Y con esto se puede calcular cuánto debería estar tardando cada duración de cada color. Y ahora, de una forma más simple, igualmente, como se puede entender ahora con este concepto, es que los semáforos manuales son semáforos que no tienen ningún tipo de algoritmo o no analizan el entorno, sino que simplemente funcionan tal y como son. Por ejemplo, cada luz, sin importar cuánto carro esté pasando por esta vía, cada luz roja y cada luz verde va a durar lo mismo, igual por todo el tiempo, sin ningún cambio, sin importar la densidad de tránsito. Tal vez algún factor que pueda aplicarse en un semáforo manual es que estos en las vías peatonales a veces tienen botones. Entonces, este es otro tipo de semáforo, por ejemplo, que son semáforos con botones peatonales. Estos tienen un botón al lado de la vía peatonal, el peatón toca este botón y apresura el cambio de la luz para que los peatones puedan cambiar, ya que está detectando que hay gente esperando para cruzar la vía peatonal. Y ahora también se puede tener un intermedio entre estos dos tipos de semáforos. Por ejemplo, hay semáforos, tal vez ustedes lo han visto en San José Centro en la noche, bien de noche, cuando hay semáforos que funcionan irregularmente, o sea, están o eternamente amarillos o están cambiando más rápido de lo normal, y es porque se sabe, por ejemplo, los ingenieros antes de implementar estos sistemas hacen análisis y saben a qué horas hay densidad más alta de tráfico, de tránsito. Entonces, por ejemplo, digamos que hay tránsito grueso desde 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, y después de las 6 de la tarde, digamos de 6 de la tarde hasta 6 de la mañana del siguiente día, este semáforo, en vez de funcionar de forma automática con un PCR que está analizando constantemente el entorno, este cambia a ser manual. Uno, ahorra energía, y dos, agiliza el tránsito, ya que no se tiene tanto tránsito como para necesitar estar analizando constantemente cuánta gente hay, cuánto carro hay, simplemente dejar que el tráfico fluya de manera más simple. Y estos también, como dije, pueden cambiar a simplemente, en vez de no tener sistema manual o automático, se ponen en un estado de amarillo, por si ustedes lo han visto, que es como una forma de decir, este semáforo solo está aquí como para advertir que hay varias vías, pero no hay ninguna luz. En cuanto a considerar las ventajas y desventajas de estos dos tipos generales de semáforos, se tiene que, bueno, el automático, perfecto, o sea, es un sistema súper elaborado, se puede hacer muy avanzado de tecnología de lo más nuevo, pero tal como uno puede esperar, la tecnología nueva es más cara del usual. Entonces, conseguir uno de estos sistemas e implementarlo puede llegar a ser muy costoso. Pero, como dije, esto agiliza bastante. Si es un área de alta densidad de tránsito, de tráfico peatonal y de tráfico vehicular, esto puede agilizar bastante y a largo plazo puede ser muy útil para la población. Y el manual es muy literalmente la viceversa del sistema automático. Es que es muy simple, puede llegar a ser demasiado simple en algunas circunstancias donde puede ser contraproducente, y se necesita un sistema más complicado que pueda analizar el entorno. Pero si es un lugar que no tiene mucho tránsito, pero se necesita un semáforo, este queda perfecto porque uno, es económico, y dos, es eficiente y no se necesita mucha complejidad para resolver la ocasión en este lugar donde no hay tanto tránsito. Y por último, se tienen también los semáforos que tienen señalización alterna, que estos la verdad no tienen mucho más diferente sistemáticamente que los demás. Simplemente es, por ejemplo, en Berlín, Alemania, se tiene históricamente la foto de un hombre con un sombrero caminando como símbolo de los semáforos, ya sea rojo o verde. Pero esto en teoría no cambia en ninguna forma el sistema, no cambia qué tan práctico es, no cambia qué tan ágil es, simplemente es una estética que se tiene en estos lugares. Pero viene al caso de qué desventaja, ventaja tiene, ninguna, la verdad. Simplemente atrae turistas, tal vez eso se puede considerar como una ventaja en esa circunstancia, pero si estamos hablando de qué tan práctico puede ser para el uso hoy en día, esto de la estética en un semáforo y señalización alterna no tiene mucho efecto. Hola, yo soy Kermit Víquez Torres, estudio ingeniería electrónica
y voy a hablar acerca de la alimentación de los semáforos. ¿De qué manera se alimentan los semáforos? Al igual que todo sistema electrónico, los semáforos necesitan una fuente de energía para alimentar el sistema, tal como la mayoría de instalaciones viales públicas. Estas se conectan a la red eléctrica a través de cableado subterráneo o al aire libre. Los semáforos tienen un set de focos estándar, la cual consiste de 6 focos incandescentes. Estos son los que necesitan la mayor cantidad de energía de todo el sistema, mientras que el resto del aparato necesita energía para alimentar los interruptores y la computadora. Los focos tienen un voltaje de 270 voltios y 75 watts generalmente, con un estimado de 2000 horas de vida media, aunque esto siempre puede cambiar. El sistema en su totalidad trabaja entre 220 voltios y 240 para un funcionamiento óptimo. Dependiendo de la región en donde se esté instalando este semáforo, se alimentará correspondientemente al voltaje y amperaje del país respectivo. Otro componente alterno e importante es el uso de paneles solares. Estos, para mantenerse siempre en funcionamiento, deben de tener una fuente de energía independiente, ya que en caso de que se pierda la energía eléctrica en el alimentador principal de los semáforos, estos pueden seguir funcionando durante un periodo de tiempo en el cual no recibirá la fuente de alimentación directa de la luz solar. ¿Cómo se programan los semáforos? Para comprender los semáforos más a fondo, también hay que comprender que un semáforo no solo está conformado por componentes conectados entre sí, sino que también es un sistema programable. Los semáforos comúnmente se encuentran en formatos de programación manual, semiautomática y automática. Esto depende de qué tan densa es la zona o qué tan avanzada se quiere que sea la programación del sistema. Por ejemplo, en áreas altamente transitadas, normalmente se utilizan semáforos automáticos, los cuales detectan la densidad de flujo automovilístico, la cantidad de peatones, la velocidad a la que están transitando los automóviles y más. La desventaja más destacada de este tipo de sistemas es que como el tráfico es cambiante, estos sistemas necesitan ser actualizados constantemente. Después, se tienen los sistemas que trabajan de forma opuesta. Estos tienen una configuración bastante básica, donde el tiempo de duración en rojo, amarillo y verde es incambiante. Por último, se tienen los semáforos que combinan ambas programaciones, los semáforos semiautomáticos. Estos trabajan de una forma manual la mayoría del tiempo, pero en situaciones donde se detecta una alta densidad de tráfico, el semáforo cambia a modo automático. Este set de programaciones dan la libertad de comprar un dispositivo más simple o uno más complejo, ya que en ciertas situaciones donde no se da flujo de tráfico intenso, es más práctico y barato optar por un semáforo manual. En conclusión, los semáforos creados en 1968 son un invento que el ser humano llegó para facilitar las calles del mundo. Como todo objeto que se ha creado por el ser humano, ha traído para la humanidad sus diversas ventajas y desventajas. Si se hizo un análisis profundo de lo que ha causado esta herramienta para saber cuáles son estas mismas. En esta ocasión, aunque los semáforos son totalmente necesarios y han traído ventajas, no deja de ser algo negativo para las carreteras. Las señales de tránsito son vitales para ayudar a los vehículos y a los peatones para que puedan viajar de manera segura. Esto para aumentar la eficiencia y reducir la cantidad de accidentes en carretera. Mantener la fluidez de que los carros puedan seguir pasando sin problema principal. Al estar esos semáforos programados se puede llegar a presentar un fallo que puede aumentar los accidentes, como retrasos o que los conductores se puedan volver agresivos. El aumento de las colisiones traseras en los semáforos ha sido una constante lucha y un evento muy común desde su invento. Esta clase de colisión lo que pasa normalmente es que el conductor de adelante va a una alta velocidad y no está lo suficientemente concentrado, y al cambiar el semáforo de color de verde hacia rojo causa que el
conductor tenga que frenar fuertemente y el conductor de adelante lo choque por ir distraído porque el conductor de adelante iba a una velocidad demasiado alta y tuvo que frenar. Sin embargo, las colisiones por la parte trasera normalmente no son tan graves, por lo que cuando en una intersección los accidentes de costado no son una preocupación, la instalación del semáforo más bien puede aumentar las colisiones, por lo que es mejor no poner esta señal de tránsito. Todo esto es analizado por los ingenieros de tráfico para ver cuál es la mejor opción en distintas zonas aledañas. Las demoras excesivas en las largas filas de tránsito es otra de las desventajas del semáforo. Esperar a que un semáforo se ponga en verde y la cantidad de automóviles que pueden llegar en ese momento puede ser muy grande. Los retrasos pueden convertirse en gastos innecesarios de combustible, tiempo, contaminación para el medio ambiente y diversos factores que se deben analizar. Al hacer las esperas tan largas, los conductores pueden empezar a perder la paciencia y volverse agresivos, por lo que puede causar que ellos quieran saltarse el semáforo y esto causa algún accidente de tránsito. Seguidamente, los semáforos tienen un costo de valor para hacerla, instalarla y mantenerla. En Estados Unidos, en total, para cumplir todas estas acciones, se gastan aproximadamente $8,000 solo para mantenerla y entre $250,000 y $500,000 comprar e instalar cada semáforo, mientras que una señal de alto puede costar $800 ya con todo el proceso hecho, incluyendo su mantenimiento, ya que no hay ninguna parte eléctrica a la que darle mantenimiento o instalar. Eso se puede considerar una desventaja de la utilización de los semáforos hoy en día. Los ingenieros de tráfico saben todas estas ventajas y desventajas que tienen los semáforos, entre ellas regular el flujo de las carreteras para así poder asegurar la seguridad y el orden. También tienen en cuenta sus desventajas, por lo cual cuando son instaladas siempre son monitoreadas y ajustadas para asegurar que sean lo más beneficioso posible. Los semáforos no dejan de ser una herramienta muy buena que requiere el control y análisis para que tengan un buen funcionamiento. Considerando su funcionalidad automatizada, universalidad y diversidad en cuanto a tiempos de semáforos, se concluye que los semáforos son herramientas vitales para el flujo vial en nuestra sociedad, poseyendo un margen significativo más alto de ventajas que desventajas, hablando de seguridad vial. Muchas gracias.